Ese aplauso es para nuestro Dios, amén. Solo vamos a dar bien fuerte, puede tomar su asiento. Bienvenidos a este servicio. Estamos felices de poder verlos. Vengo con una palabra, como decía Pastor Cristian, que nos ha ministrado a nosotros primero, que en cierto modo es una continuación de lo que venimos hablando. ¿Cuántos se acuerdan el título del mensaje de hace 2 semanas? Le hago trabajar su memoria. ¿Cuál fue? ¿Fiel? ¿Y qué? Fiel y verdadero. ¿Recuerdan? Fiel y verdadero. Que por cierto, fiel y verdadero, hoy lo busqué y no está en YouTube. Así que los que no vinieron, lamentablemente no lo podrán oír nuevamente. Por eso es importante que no faltemos, porque no nos perdemos los mensajes. Pero el de la semana pasada, ¿cuántos se acuerdan el nombre del mensaje de la semana pasada? ¡Ay, santo! Anita, ruidos. ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de ruidos. Y también, si no estuvo, lo puede buscar en nuestra página de YouTube. Ahí está grabado ese mensaje. Y cuando terminé la semana pasada, habíamos hablado de Esther, hablamos de David. Y varias personas se acercaron a mí a decirme, wow, Cari, qué impresionante la vida de Esther. Y cuando uno se pone a leer el libro, que no es tan largo, uno aprende muchísimas cosas acerca de Esther. Pero lo raro es que muchas veces estudiamos el libro de Esther como algo romántico, como princesas, castillos. Ella fue elegida, fue hermosa, fue preparada, iba a presentarse delante del rey, y hablamos una noche con el rey y todo parece lindo. Pero desde ese llamamiento de Esther a lo que sucede después, a nadie le gusta. Porque ella estaba en ese lugar, había sido elegido para una encomienda específica. Y lo que iba a vivir Esther no era nada fácil. Ella exponía su vida porque si ella entraba sin permiso delante del rey podían matarla instantáneamente. Pero ¿se acuerdan que hablamos que su primo Mardoqueo le dice: Esther, tú también eres judía, hay un decreto contra nosotros que nos van a matar a todos y es necesario que hagas algo? Entonces a veces uno dice, wow, como decía el Pastor Cristian, a veces te dan un llamado, Dios te da un llamado y te dice lo que va a suceder después, pero no te dice el entremedio, no te dice el proceso. Y uno dice, no, Señor, pero vos me dijiste eso. Y Dios dice, sí, vamos a llegar a eso, pero antes tiene que haber un proceso. Y ese proceso a nadie le gusta, porque yo sé, a mí casi tampoco me gusta. Es como los niños cuando van a Disney, que uno le dice, vamos a ir a Disney, y ellos dicen, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo va? Y se desesperan, y aunque sea 1 hora y media, 2 horas, no les gusta el camino hacia donde va. Y muchas veces con nosotros pasa lo mismo, hablamos de un David, y el llamado de David fue hermoso, y va Samuel y lo unge de rey. Usted lo puede leer en 1 Samuel 16, y es hermoso, que lo llama de afuera, que no eran ninguno de los hermanos, que era sobre él, que le derraman el aceite. Pero en 1 Samuel 17 se enfrenta a Goliat. Y David pudo decir, no, pero el llamado mío era ser rey. El llamado mío no era esto. Y Dios dice, es que en el proceso estoy formando algo en tu corazón. Y adelantándome a algo que le iba a decir más adelante, pero ayer escuchaba una reflexión del pastor T.D. Jakes y él decía exactamente eso. Él decía, muchas veces solo nos enfocamos en las promesas de Dios, y está muy bueno que usted la conozca, que usted la crea. Pero esa promesa solo se hace real cuando hay un proceso. Fíjense, yo lo anoté acá y el pastor Cristian se lo dejé prestado el versículo. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te abnegarán, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, ¿qué va a pasar? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow, gloria a Dios, yo lo creo. Y Dios dice, sí lo crees. Qué bueno en la teoría, pero ahora, ¿qué pasa si te digo que tenés que pasar por las aguas?
si tenés que pasar por el fuego, para que puedas ver en el fuego al Dios de la promesa. Para que puedas ver la fidelidad de Dios en medio de tu crisis. Para que puedas ver a Dios obrando ahí donde tu fe es probada. Porque es fácil hablar de fe cuando todo está bien, pero difícil aplicar la fe en medio del proceso. Y por eso me impactó, porque el pastor T.D. Jakes decía, si la gente supiera que se ve mucho más a Dios en el proceso que en la promesa. Porque en el proceso se demuestra cuán fiel es aquel que dio la promesa. Es en el fuego donde ves a Dios cara a cara. Es en el fuego donde sentís su voz más que nunca. Es en el fuego donde podés decir, wow, ¿qué está pasando? Era cierto. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Wow. Y uno poder decir, Señor, yo sé que estás tratando conmigo. Ahora, Dios puso en esta semana una palabra que quiero compartirte. Y quizás es muy conocida y es acerca de los huesos secos. Y está en el libro de Ezequiel. Usted si quiere puede abrir su Biblia, por favor, porque vamos a leer todo el libro de Ezequiel. Si no me equivoco, son de 38 capítulos, si no estoy equivocada. Y lo puede leer completo. Es un libro súper interesante, es un libro profético, porque mucho de lo que habla Ezequiel luego se cumplirá y coincide con lo que relata Apocalipsis. Es un libro súper profundo. Pero cuando yo leía esto, algunas partes me impresionaron mucho. Vamos a comenzar en Ezequiel 1, del 1 al 3, el principio del capítulo. Dice, mi nombre, en una versión latinoamericana, mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Y fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar. ¿Qué es lo que salta de este versículo? Se presenta como Ezequiel, se presenta como sacerdote. Está diciendo es un hombre de Dios, es un profeta de Dios, Ezequiel, uno de los profetas mayores. Pero fíjese, fui llevado prisionero a Babilonia. La pregunta es, ¿los siervos de Dios, los que creen en Dios, también pasan problemas? ¿Los siervos de Dios también pasan enfermedad? ¿Los siervos de Dios también pasan crisis? Absolutamente sí, porque todos los personajes de la Biblia lo han pasado. Y él dice que no solo eso, sino que en ese tiempo todo el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Lo sacan de Jerusalén y los llevan obligados, cautivos a Babilonia. Usted se imagina eso, el hecho de estar cautivo era perder su libertad. Era dejar sus cosas atrás, era ir a una tierra que no conocía, a una tierra idólatra. Era muy difícil la situación de ellos. Y cuando estudiaba acerca de esto históricamente, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo que hizo, dice la Biblia, que se llevó a todas las clases altas y medias de Israel. Solo dejó a los pobres, a los desahuciados y se llevó a todo el resto cautivo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que de ahí alguien se podía levantar a oponerse a lo que estaban haciendo. Por eso que cuando usted lee la Biblia, Ezequiel, Jeremías, Daniel son contemporáneos. Por eso es que Daniel era sabio y fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces cuando uno lee la Biblia, uno dice, wow, se llevan a Ezequiel y se lo llevan cautivo y lo privan de sus libertades y hacen tantas cosas. Pero dice Ezequiel, después de 5 años se me apareció el Señor. Ahora mi pregunta es, ¿qué habrá pasado por la mente de Ezequiel esos 5 años? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué mi pueblo? ¿Y por qué está pasando? Pero dice que él se mantuvo creyendo. Y dice Ezequiel 3, del 10 al 11. Y Dios me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo.
y escúchalas atentamente. Eso le hace algún sonido con lo que hablamos la semana pasada. Cuando Dios quiere hablarte en medio de tu crisis, en medio de tu necesidad, en medio de esa crisis en la que está Ezequiel, Dios le dice: Ezequiel, atento que voy a hablarte. Y él escucha y dice, y le dijo: ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles: escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor. Y cuando usted lee este libro se va a dar cuenta que Dios le dice, no solo que lo llama, sino que le dice: te estoy mandando a un pueblo rebelde, de dura cerviz, que tienen su corazón cerrado, que son desobedientes. Y empieza a hablarle el juicio que iba a venir sobre ese pueblo de Israel. Yo me imagino a él: Señor, entre que la cosa está difícil, me estás mandando a dar un mensaje difícil. Pero en medio de su crisis, él pudo ver a Dios. Los teólogos entienden que lo que vio Ezequiel es en cierto modo mayor de lo que vieron los otros profetas, aún de lo que vio Daniel y aún de lo que vio Juan. Se le presentó Dios mismo a hablarle. Y decíamos la semana pasada que en medio de tu mayor crisis te puedo asegurar que es el tiempo donde más vas a ver a Dios. Porque no te queda para dónde correr. Solo tienes que decir: Señor, dependo de ti. Donde el amigo no te puede ayudar, donde el familiar no te puede ayudar, donde el pastor no te puede ayudar, solo Dios te puede ayudar. En medio de tu crisis Dios puede llamarte y levantarte como un Ezequiel. Ay, Señor, pero este no es el momento. Decía Pastor Cristian, cuando uno está en prueba, uno nada más quiere que Dios resuelva y solucione. Señor, vamos, rápido, rápido. Señor, por favor, líbrame, sácame. Y Dios dice: en medio de esa crisis hay un llamado al ministerio para tu vida. En medio de mi crisis, cuando estoy más débil, cuando no puedo, cuando no sé, Dios dice: es en ese momento. ¿Se acuerdan la semana pasada? Porque mi poder se hace fuerte en tu debilidad. Cari, probame eso. Te lo pruebo con Ezequiel en medio de un cautiverio. Lo llama a hablar palabra profética. Y si no, Moisés, después de vivir 40 años en el palacio, después de estar cómodo, por una situación que él ve, que un egipcio maltrata a un israelí de su pueblo, él mata al egipcio. Y como la gente lo reconoció que había sido Moisés, él tiene que salir corriendo al desierto. Después de haber vivido en palacio, se va corriendo al desierto sin nada y ahí vive 40 años. Y en medio de esa desesperación de decir: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Me equivoqué. Y sabiendo que el pueblo estaba siendo oprimido porque estaba esclavo bajo Egipto. Un día dice que apacentaba las ovejas en el desierto. Y es más, la Biblia aclara que las ovejas eran del suegro, ni siquiera eran de él. Él no tenía nada. Y en medio de eso Dios lo llama. Y si usted lo lee en su Biblia, si lo quiere buscar, Éxodo 3 del 4 al 12, esto lo puse yo aparte, dice: viéndolo, le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas tierra santa es. Fue una teofanía, se le presentó Cristo mismo, a hablarle en la zarza. Imagínese el privilegio. Viene a hacerle un llamado. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dice: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Esta semana hablábamos con mi esposo y decíamos esto: si la iglesia supiera que Dios escucha el clamor y no se queda indiferente al clamor de su pueblo. Porque el clamor es un grito de adentro. El clamor es una oración desesperada. El clamor es decir: Señor, yo no puedo, dependo de ti. Y dice: he oído el clamor y he visto la aflicción de mi pueblo. Y le dice: Moisés, te estoy llamando a que saques y liberes a mi pueblo.
Imagínese Moisés, que yo, que soy tartamudo, ¿no te das cuenta, Señor, que estoy en crisis, no tengo nada? A Egipto, al faraón, me van a matar a mí primero. Si yo estoy en problemas, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me van a creer? ¿Quién va a saber? ¿Cómo voy? O sea, él se hizo todas las preguntas posibles. Y Dios le dice, vas a ir en mi nombre y yo iré contigo. Y a veces uno dice, wow, Señor, porque en medio de tu crisis tú ves debilidad y Dios ve fortaleza. Porque a Gedeón, en medio de una crisis, donde los enemigos venían y le robaban todo el fruto, donde los israelitas tenían que esconderse en cuevas, porque cuando el enemigo venía, robaba y robaba y rompía y mataba. Gedeón escondido. Y Dios lo llama y le dice, hombre forzado y valiente. Y Gedeón dice, ¿quién? Yo. Señor, tú estás viendo que me estoy escondiendo, que tengo miedo, que veo al enemigo, que no sé para dónde ir. Y Dios lo llama a Gedeón en medio de su crisis. Por eso es que cuando puedas pasar estas situaciones, que puedas recordarte San Juan 16, estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que puedas decir, Señor, aunque el enemigo se levante como río, mi Dios levantará bandera. Aunque el enemigo me quiera ver destruida, de esa ceniza mi Dios me levanta. Y lo que Él planea como mi muerte, Dios lo planea como mi llamado. Porque en medio de esa crisis se levantan estos hombres de Dios obedeciendo un llamado de los que hoy seguimos hablando. Por eso es que vamos a ir rapidito a entrar en los minutos que nos quedan en el valle de los huesos secos. Volvemos al contexto. Ezequiel, en medio de su cautiverio, después de 5 años, escucha la voz de Dios y le dice, Ezequiel 37, del 1 al 3. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo ponerme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban secos o completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Y cuando uno estudia esto, hay varias cosas que tenemos que poner como puntos importantes. Número 1 es el hecho de que esto fue una visión que él tuvo. No es que sucedió, sino que él lo vio y Dios se lo permitió ver. Número 2, dice que el valle estaba lleno de huesos secos. Eso significa que ya tenían mucho tiempo de muertos y mucho tiempo de secos. Y eso significa que lo aprendí preparando este mensaje, que yo no lo sabía, que era señal de deshonra. Porque significaba que aquellos cadáveres habían sido tirados en ese campo sin que nadie los viniera a reconocer. Porque los huesos ellos lo tenían una forma de entierro, que los huesos quedaban en un solo lugar. Pero al estar desparramados significaba que no habían tenido un entierro digno. Que lo que le estaba marcando Dios era un lugar de completa desesperanza, de sueños rotos, de imposibilidades. Y muchos entienden por qué Dios le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Porque Ezequiel en su lógica sabía que no se podía. Pero Ezequiel confiesa, Señor, tú eres omnipotente, tú lo puedes todo. Él está diciendo, Padre, en mi humanidad, imposible. Pero en tu poder estoy listo para ver lo que vas a hacer. Por eso muchas veces, estamos ante esa situación. Escribí acá, nos gusta vivir los tiempos de montes, pero no de valles. Pero hay momentos que en medio de tu crisis, Dios permite que sientas el dolor y la necesidad de otros. No le escapes a los valles porque ahí verás a Dios en su plenitud.
Cuando uno entiende eso, uno dice, wow, hay tantos ejemplos bíblicos y no tengo el tiempo de decírtelos, pero los estudié a fondo. Y yo hablaba y le decía a mi esposo, es que son los momentos más impresionantes bíblicamente y nacen de una crisis. A Daniel, él vivía honradamente y también veníamos hablando recién en el carro. La Biblia dice que aunque eran llevados cautivos, aún en Babilonia, aún en su crisis, los judíos prosperaban en el lugar donde estaban. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Es más, lo puede ver en Egipto. Dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Por eso es que uno debe confiar en la soberanía de Dios. Que aunque te manden donde te manden, si Dios está contigo, Dios te va a bendecir en el lugar donde estés. Porque a veces nos ponemos de caprichosos. No, lo que yo quiero. No, ahora no. No, yo acá no. Para allá no voy. No, no. Y Dios dice, ¿quién dijo no? ¿Por qué no? Porque a veces detrás de esas pruebas Dios tiene escondida una victoria. Porque detrás de esos cambios, yo no sé a cuánto le gustan los cambios, a mí no me gustan mucho. Pero he descubierto que en los cambios Dios planea algo. Que los cambios traen algo distinto. Que los cambios traen cumplimiento. Aunque a mí no me gusten. Y Daniel, lo mismo. Van y hablan de él y le dicen al rey, rey, hemos dado un decreto que nadie puede orar a ningún Dios ni hombre diferente a ti. Y aquel que lo haga será echado en el foso de los leones. Y dice la Biblia que Daniel se entera y en vez de decir, no voy a orar más o lo voy a hacer escondido para que nadie me vea porque no quiero que me tiren a los leones. Dice que él llegó a su casa, abrió la ventana y se arrodilló a orar 3 veces al día. Y uno dice, ay Dios mío. Y lo denuncian y le dicen al rey, hay que llevarlo al foso de los leones. Y lo tiran al foso de los leones. Porque la prueba cuando viene fuerte muchas veces. Y que cuando lo tiran, el mismo rey se sintió triste y dijo, Daniel, al Dios al que tú sirves, te libre de los leones. Y luego vino en la mañana a ver lo que había pasado. Y Daniel testifica, oh rey, el Dios a quien yo le sirvo selló la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y uno dice, wow, solo Daniel vivió esa experiencia, pero la vivió en medio del temor, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Sadrac, Mesac y Abednego lo mismo. Aquel que no adora la estatua será echado en el horno de fuego. Y no solo en el horno, sino que dice que lo ataron y subieron la temperatura del horno. Y ellos dijeron, vamos a seguir adorando a Dios y no vamos a adorar a esa estatua porque solo Dios merece nuestra adoración. Y dice que le dijeron, entonces se van a ir al horno. Y ellos dijeron, ok, nuestro Dios nos va a salvar. Y aunque no nos salve, lo seguiremos adorando. Y dice que los ataron, cosa de que no se pudieran soltar. Subieron el horno, lo metieron y aún las personas que se ocuparon de tirarlos al horno murieron por la temperatura que había adentro. No lo soportaron. Pero cuando ellos 3 lo tiran, dice que el rey se acerca a ver y dice, pero yo no les dije que tiren a 3. Sí, tiramos a 3. Y él dice, pero yo veo un cuarto. Yo veo un cuarto que anda en medio de ellos y su apariencia es diferente. Los mandan a sacar y nada estaban intactos, ni sus vestidos se habían quemado. Y ellos pudieron testificar del poder de Dios porque Dios se hizo presente con ellos en medio del horno de fuego. Por eso vengo a decirte que en medio de tu horno verás a Dios más que nunca. Que puedas decir, estoy lista, Señor, para ver lo que tú vas a hacer y voy a testificar que tú no me has dejado. Ay, a mí me emocionan esas cosas porque digo, es que nuestro Dios es fiel. Como decía Pastor Cristian, aunque el enemigo te quiera destruir, aún el peor plan que él tenga para destruir,
está Dios esperándote para bendecirte. Y uno dice, wow, Señor, qué tremendo. Por eso, cuando leemos la palabra, voy rapidito. Cuando leemos la palabra, en el versículo 4 al 6, dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y les pondré tendones y haré que les caiga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Fíjense, y lo hablábamos hoy también en el camino, que Dios le dijo profetiza, pero le dijo lo que tenía que profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar algo que Dios te pone a decir de parte de Él. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, es lo que Dios dice. Porque si usted lee Ezequiel, y es un ouch, si usted lee Ezequiel, usted puede leer el juicio que Dios dictaminó para aquellos falsos profetas. Porque en medio de este cautiverio se habían levantado falsos profetas a decir, esto no va a pasar, no van a destruir Jerusalén, nada nos va a pasar, esto pasará pronto, vamos a estar bien, no se pongan tristes, alegres, alegres. Y Dios dice, yo no dije eso, yo no dije eso. Yo estoy hablando contra aquel pueblo rebelde y solo estoy dando esperanza al remanente que sigue orando por misericordia. El resto, juicio viene para ustedes. Y dice, y es más, la palabra dice, y Dios se ocupará de aquel que dé una palabra que no venga de parte de Dios. Y la palabra dice, porque ellos profetizan según su corazón y según su alma. Tráigalo al 2025. Tráigalo al tiempo que vivimos. Hoy en día todo el mundo se levanta a decir, así dice el Señor. Así dice el Señor. Y yo no juzgo, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Porque en la voz del profeta a veces el alma puede jugar una mala pasada. Y yo no puedo ni agregarle ni quitarle a lo que Dios está diciendo. Y cuando uno dice y lee, la palabra dice profetiza, pero profetiza lo que yo digo. Por eso es que es importante, y lo traje acá, que usted conozca la palabra. Tenga Biblia más grande o tenga Biblia más chica, pero usted necesita conocer la palabra, porque ahí está la palabra que usted va a profetizar sobre su casa. Ninguna palabra profética que no esté de acuerdo a este libro, no la reciba. Simple y sencillo. Pero saben, muchos no conocen la palabra. Muchos no leen la palabra. Vivimos en un mundo tan acelerado que muchos dicen, ay, no tengo tiempo. Ay, es que no conozco. O siempre leemos el Salmo 23. O siempre leemos el mismo versículo. Y Dios está diciendo, si supieras la cantidad de promesas que yo dejé en la palabra, para que la sueltes sobre esos huesos secos, para que la declares sobre tu casa. Y le dijo, profetiza. La palabra que sale de la boca de Dios da vida aún a los huesos secos. No hay imposible en tu vida que Dios no pueda resucitarlo. No hay sueño que Dios no pueda restaurarte. No hay nada que Dios no pueda hacer en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu situación. No hay situación que sea imposible para Dios. Pero ¿sabes? Lo único que necesitas es palabra. Que la conozcas, que la memorices y la repitas y la declares y la creas. Cuando nosotros estudiamos la armadura del cristiano, la espada es la palabra. El escudo de la fe es tu defensa. Porque tú no vas a estar golpeando con tu escudo. No, tú te defiendes con tu escudo. Pero tú golpeas con la espada. Para eso está la palabra. Tú vienes contra mí, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, porque la palabra dice. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás, no se puso a hablar de tú a tú, escrito está. La palabra dice.
Por eso en esta casa nos ocupamos de que conozcas la palabra, que sepas la palabra, que hables la palabra, que creas la palabra y que veas a Dios obrar a través de la palabra. Donde no hay palabra, hay desesperanza, hay desesperación. Donde hay palabra, hay esperanza. Donde no hay palabra, hay opresión. Donde hay palabra, hay libertad. Y yo no sé para quién es esta palabra. Mientras estábamos ahí esperando y adorando, Dios puso algo en mi corazón. Muchas veces van a venir a hablarte y a decirte, es que es imposible. Y Dios me recordó eso. Cuando yo pasé un proceso de depresión y ansiedad con ataques de pánico, a punto de tener que ir a la emergencia varios días a la semana, y cuando llegaba a la emergencia no tenían una razón física, me mandaban a casa y me decían, es un ataque de pánico, es un ataque de pánico, acostúmbrese a eso nunca va a pasar, eso es crónico, eso va a ser toda su vida, usted va a tener que depender de medicina, acostúmbrese. La depresión es una enfermedad mental de por vida. Y yo me acuerdo, ayer me acordaba, porque tengo un diario que escribo de peticiones y encontré el desde 2011. Sacando cálculos, mi hijo tenía 4 años. Yo en una emergencia de hospital y recuerdo que mi hijo estaba en un daycare solo porque nadie lo podía ir a buscar con 4 años, porque su mamá estaba con un ataque de pánico. Me acuerdo que llamé a una amiga y le dije, llévenle almuerzo a mi hijo, porque yo no puedo ir. Yo la viví, a mí no me la contaron. Yo sé lo que no es dormir en las noches. Yo sé es lo que llamar a mi esposo y decirle, no te vayas a trabajar, no me dejes sola, no me puedo quedar sola, no me puedo quedar sola. Cuida al nene, cuida al nene. Esa era la desesperación de ese valle. Y me dijeron, va a ser de por vida. Pero recuerdo que alguien me aconsejó, créele a Dios, porque Dios tiene la última palabra. Y me dijeron, tené cuidado con las medicinas, porque pueden ser adictivas. Agarré los consejos. ¿Qué costó? Sí costó, sí costó. Yo me acuerdo que venía a la iglesia, a una iglesia en la que nos congregábamos. Y cuando la alabanza estaba más hermosa, a mí me agarraba asfixia. No puedo respirar, no puedo respirar. Y tenía que salir afuera a buscar aire. Respiraba y volvía. Y así estaba todo el culto, porque me ahogaba. Hasta que un día, si Dios te manda a hacerlo, hazlo. Pero yo lo tuve que hacer porque no tenía otra opción. Yo le dije a mi esposo, me está faltando el aire, pero tengo 2 caminos. O volverme a ir atrás, a respirar, o irme al altar y decir, aunque me muera, yo me muero adorando. Y yo me quedo en el altar porque el enemigo no me va a robar mi adoración. Y así ahogada llegué al altar y fue una lucha espiritual. Y yo decía, papá, como decía la canción, aunque no pueda respirar, yo te seguiré adorando. Señor, yo creía tu palabra. Y yo recuerdo la voz de Dios que me dijo, esta leve tribulación momentánea producirá en ti un mayor y eterno peso de gloria. Yo creía esa palabra. Yo dije, yo me voy a levantar, yo voy a criar a mi hijo, yo voy a testificar de lo que Dios va a hacer en mi vida. Hoy mi hijo tiene 17 años y contándole él no recuerda eso. Porque Dios me hizo libre. Porque después de ese proceso fui completamente libre de la ansiedad y de la depresión. Nunca más pisé una emergencia por un ataque de pánico. Pero me tuve que levantar. Y me tuve que parar firme a creerle a Dios. Porque nadie lo va a hacer por ti. Porque es una lucha personal. Porque no es que, ore por mí, oren por mí. No, es personal. Papá, yo te creo. Papá, yo te creo. Papá, creo en tu promesa. Papá, yo me levanto. Me cuesta, sí me cuesta, pero sigo. Por eso este mensaje se llama Eres tú. Porque eres tú la que se tiene que levantar. Eres tú el que tiene que decir, hasta aquí llegó esta temporada. Yo me levanto a declarar bendición sobre mi casa. Yo me levanto. Y lo venimos diciendo ya varios mensajes. Dios está diciendo, iglesia, levántate. Si hay enfermedad en tu casa, agarra aceite. Pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanos.
Y yo creo a esa palabra. Y a veces hay momentos en que el pastor no va a llegar. Eres tú el que orará por tu esposa. Eres tú el que orará por tus hijos. Eres tú el que declarará la palabra. Y la iglesia se levanta creyendo. Y la iglesia se levanta declarando. Porque Dios está diciendo, ya basta de vivir siempre en un valle de huesos secos. La iglesia está llamada a declarar palabra. Mientras profetizaba, los huesos comenzaron a unirse, dice Ezequiel. Usted lo puede leer en el versículo 7 al 10. Voy al versículo 9. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Si usted hace un paralelo con Génesis, cuando Dios crea al hombre del polvo, era el hombre formado, pero no tuvo vida hasta que no sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es tan importante que te levantes, que declares, que conozcas, pero sin la presencia de Dios nada podemos hacer hasta que no esté ese soplo. Y el pastor Israel lo predicó hace 2 semanas. Viene un soplo sobre esta casa. Viene un soplo de un viento nuevo. Y es tan lindo cuando, fíjense, que Dios le manda a Ezequiel a lo que tenía que hacer. Párate en el valle, mira los huesos, declara la palabra, profetiza. Y le está diciendo, lo humano ya lo hiciste, Ezequiel. Ahora soy yo el que va a dar aliento. Y lo mismo que yo te decía recién, en medio de tu crisis, en medio de tu problema, Dios ve tu voluntad. Papá, yo te creo. Yo lo hago. Yo vengo a la iglesia, no tengo fuerza, no puedo, pero vengo. Papá, yo creo tu palabra, tengo que orar, tengo que declarar, lo hago. Y en la medida que Dios vea que lo humano lo estás haciendo, vas a ser testigo de lo sobrenatural que Dios va a hacer. Cuando Dios sopla y llega un milagro. Cuando estás en escasez y Dios te dice diezma. No, Señor, no me queda nada. Si te doy no me queda y si no me queda no pago. Y Dios dice, es mío. Y eso no estaba en el mensaje. Ahí está la fe. Pero es tan lindo cuando obedeces a Dios y al otro día ves de forma sobrenatural. Llegan clientes que no conocían. Llegan deudas que alguien te paga que ni te acordabas. Dios multiplica lo que está en tu casa. Y Dios dice, es que estoy esperando ver lo que vas a hacer con lo que estoy diciendo. Israel, si me siguen conmigo, por favor, Ezequiel 33:11. Voy acelerando por cuestión de tiempo, pero dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Y cuando yo leía esto, porque después que le muestra la visión, después que le muestra que une los huesos, después que le muestra que le pone tendones, que le pone carne, después le muestra que sopla aliento de vida, después que Dios restaura, cuando termina la visión, le dice a Ezequiel, te voy a explicar lo que acabas de ver. Eso que acabas de ver es mi pueblo Israel. Ellos están cautivos, sin esperanzas, se sienten perdidos. Y sienten que nunca va a pasar algo bueno. Y cuando yo leía esto, pensaba, ¿qué tan diferente es eso a lo que se escucha hoy? Cuando uno prende las noticias hoy, la gente está desesperada. Y son diferentes situaciones. Que se va a caer el precio de las casas, que va a subir el precio de la comida, que no sé qué vamos a hacer, que no sé qué va a pasar, que el comercio con México, que con Canadá, que con China, que no, que sí. Miren, el otro día mi esposo fue en la tarde, ya noche, un domingo, a la iglesia a comprar leche que hacía falta y unas cositas, a Publix.
Y me dice, es tanta la desesperación que vino un señor al lado mío a buscar cosas y me dijo, usted está viendo, era latino, usted está viendo los precios. Usted ve, esto no se puede vivir así más. Lo que tenemos que hacer es juntar comida porque esto se va a acabar y viene hambre. Irá. Y mi esposo, ok, pero era como un domingo a la noche. Ese señor necesitaba sacar su desesperación. Y la gente vive de esa manera. Y sea de la raza, sea del lugar que sea, todos viven en desesperación. Y aunque no sea por eso, es por otro motivo y otro motivo y otro motivo. Por una enfermedad, por una crisis, por depresión. Y uno dice, wow. Pero Dios está diciendo, necesito una iglesia que se levante a declarar palabra. Necesito una iglesia que se levante a hablar lo que Dios quiere hablar. Y volviendo al tema que estábamos hablando, en los segundos que me quedan. Decíamos, wow, nos ayude el Señor, nos ayude Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas veces oímos un evangelio de que todo va a estar bien. Usted venga a Cristo y usted va a ver, no tendrá más problemas. Usted va a estar perfecto y esto y lo otro y nunca le va a pasar nada. Y vas a tener esto y vas a comprar esto y vas a hacer lo otro. Y la gente vive de esa forma. Pero cuando llega la prueba, se alejan. Porque dice, esto no es lo que me dijeron. ¿Y dónde está Dios en medio de esto? ¿Y por qué ahora que estoy buscando de Dios pasan las peores cosas? Y yo le dije que sí a Dios y me puse a servir y mira todo lo que me está pasando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios dice, porque es más importante que conozcas la palabra tal cual es y que asegure tu eternidad en los cielos, que qué tan grande sea tu bienestar aquí en la tierra. Y de eso esta iglesia se encarga. De que podamos decir, queremos verte bendecido, obviamente, porque no estamos diciendo que por ser cristiano te va a ir mal, no me malentienda. Te estamos diciendo, como decíamos recién, todos pasamos por prueba, pero tenés la seguridad de que Dios estará contigo y que de esa prueba viene una mayor bendición. Y esa es la seguridad que tenemos en Él. Y no solo eso, sino que una vida eterna asegurada en los cielos. Y no solo eso, sino que en medio de todo esto vas a conocer a Dios más que nunca. Y te vas a dar cuenta cuán fiel es, cuánto te ama, que nunca te deja, que es poderoso. Y uno dice, más me enamoro de Dios en medio de mi proceso. Y fíjense lo que dice para cerrar Ezequiel 37 de 12 a 14. Dice, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Y te haré regresar a la tierra de Israel. ¿Se imaginan lo que significaba para ellos estando cautivos oír esta promesa? Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Y pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Y entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Yo no sé cuántos se pueden tomar de esa palabra. Yo no sé cuántos pueden creer esa promesa. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Y sabes, la historia es el mejor testigo. Si usted lo busca en la historia, años después de este acontecimiento, se inició el cumplimiento porque el rey Ciro, rey de Persia, autorizó el retorno de Israel a su tierra. Y les permitió la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la del templo, la de las ciudades, y la restauración de la religión conforme a lo que Dios había dicho. Y usted lo puede leer en los siguientes profetas cuando comienza la restauración de Israel. Y uno dice, ese es el Dios fiel al que le servimos. Por eso no te desesperes en el proceso. Cuando tu fe caiga, solamente recuerda al final que Dios ya te lo dio. Porque su promesa te habla del final de tu historia. En el proceso es decirle, Señor, yo creo lo que tú me dijiste y mis ojos lo van a ver.
En el proceso es que te toca creerle a Dios. Puedes ponerte de pie. Y yo siempre cuando hablo con los jóvenes le digo lo siguiente. Es como ir en una carretera y se te presentan varios caminos. Y nosotros, bueno, si le cuento, me acuerdo que teníamos que llevar a mi hijo a los torneos de soccer muchas veces. Y teníamos que salir temprano, 5 de la mañana, para llevarlo a jugar, porque tenía que estar en ciertos lugares temprano. Y cuando a veces, me acuerdo una vez, nos agarró una tormenta en Miami. Usted sabe cuando en el highway hay como 8 líneas y usted va en la del medio. Y esa tormenta que era, no se veía, aunque el parabrisas estaba así, era agua, no se veía, pero era horrible. Y yo me acuerdo y dije, ay Señor, ayúdanos, porque no había forma. O sea, solo te queda ir para adelante, porque no sabes si al costado tenés un carro, si atrás, si no se sabe. Y solo queda decir, Dios mío, ayúdanos. Y pasarlo. Y capaz que al minuto ya paraba de llover. Ustedes saben cómo es la Florida. Pero asusta ese momento. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Y a veces yo le decía a mi esposo, agarra cualquier salida, salgamos de esto. Y él me decía, es que lo que estamos haciendo es alentando la llegada. Porque si yo salgo acá en cualquier salida de Miami, si no conozco Miami, me pierdo peor y nunca voy a llegar a donde tengo que llegar. La opción no es escaparte. La opción es mantenerte y creerle a Dios. Y que puedas decir, ¿a dónde voy a huir, Señor? ¿De dónde me voy a escapar si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo te queda levantarte, creerle y profetizar. Que tus ojos van a ver lo que Dios te ha prometido. Todos con sus ojitos cerrados, solo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué vas a hacer frente al valle en el que estás? Solo Dios te dice, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Que puedas levantar tus manos y decir, Señor, ayúdame a creer. Y tener la valentía de decir, Señor, lo hagas o no lo hagas, te voy a seguir adorando.